Soria es una provincia única, tan rica en historias como en misterios y en leyendas. Aquí han sobrevivido al paso del tiempo algunos enigmas que se llegan a fusionar con los antiguos relatos y los mitos de los pasados pobladores de la zona. Repartidos por numerosas partes de todo su territorio, los enclaves mágicos de los que presume hacen que podamos afirmar que Soria es una tierra cuanto menos asombrosa. Y entre tantos lugares diferentes que visitar, he escogido investigar 3 emplazamientos que considero apasionantes. El primero de ellos es un castillo que tiene mucha importancia y relación con uno de los personajes más importantes de la historia de nuestro país. Las ruinas que quedan de él sobrecogen el alma al pensar en lo que un día fue. Y es que aquí, en este castillo, se han vivido batallas milenarias y también se cuentan leyendas increíbles de un tiempo en el que esta villa tuvo una gran fama. Nos encontramos también en Calatañazor. Y no muy lejos de allí, en la comarca de El Valle, existe otro municipio de unos 200 habitantes, en plena sierra de Urbión y Cebollera, donde se cuenta una leyenda sobre unos extraños sonidos que no tienen explicación. Aquí, el escritor Juan José Benítez ambientó su novela La rebelión de Lucifer, en la que el propio campanario del pueblo era el protagonista. Pero ¿qué encierra esa leyenda de cierto? Y por último, un despoblado del que se cuenta una trágica historia que convirtió una próspera población en lo que hoy son solo unas ruinas. Estos son los 3 lugares que recorreremos en nuestra investigación de hoy por Soria, un viaje repleto de trágicas leyendas. Para comenzar la historia sobre Calatañazor, podemos nombrar al escritor Gim Ferrer, escritor contemporáneo de literatura, que nos habla en su dietario sobre la existencia de fantasmas en los alrededores de esta localidad. Estos fantasmas derivarían de la batalla que tuvo lugar allí. Algunos visitantes del castillo de Calatañazor afirman haber escuchado ruidos de espadas chocando. Además, no solamente se escuchan el tañido de las espadas de esta supuesta batalla, sino que también hay un fantasma de una mujer vestida con ropajes antiguos. En Sotillo del Rincón, en los años 80 se produjo un hecho que a día de hoy no tiene explicación. El reloj del pueblo, que había dejado de marcar las horas, retumbó durante esa noche dando 66 campanadas en 2 intervalos de 33 y 33. Hay muchas veces que tenemos que tener en cuenta que la numerología se mezcla mucho con el mundo místico. Y de hecho, pues hay números muy especiales como el número 13, que todo el mundo sabe, el número 33, el número 6, el número 1, el número 7, son números que tienen un significado y una fuerza también y una vibración específica y especial por ese número. O sea, está vibrando en el universo con una cantidad de energía de por sí. De Masegoso nos llega una leyenda, una historia muy extraña. Hay muchísimos fenómenos paranormales en esta zona y es un pueblo que realmente merece una atención, puesto que es uno de los grandes desconocidos aquí de Castilla y León. De este pueblo soriano se suele decir que se pueden captar voces y susurros en el viento, como si se hubieran quedado allí desde hace siglos. La provincia de Soria es una auténtica mina de misterios y de leyendas. Por eso es inevitable sentir fascinación por ella. En mi investigación de hoy he escogido 3 municipios diferentes que tienen en común que en ellos sucedieron hechos inexplicables que les dan ese aura de misterio tan particular en esta provincia.
El primer lugar en el que voy a investigar es un humilde pueblo soriano que fue un importante núcleo de población en el pasado. Se cuenta que en él los fantasmas de batallas pasadas siguen blandiendo sus espadas en una lucha eterna de la que todavía, hoy en día, se siguen escuchando sus estruendos. Calatañazor se encuentra en la provincia de Soria, dentro de la comarca de Burgo de Osma. Consta de 51 habitantes y está muy cerquita del río Milano. El nombre de Calatañazor procede del nombre árabe Calat al-Nasur, que significa castillo de buitres o castillo de águilas. Tuvo gran importancia durante el periodo musulmán en la península, en especial en el siglo X, con las correrías de Al-Mansur en esta zona. El castillo de Calatañazor guarda muchísimas leyendas. Es un castillo del siglo XII, con reconstrucción en el siglo XIV, y este castillo también se llama el Castillo de los Padilla, puesto que perteneció a esta importante familia. También algunos visitantes y testigos nos cuentan cómo en la zona de Calatañazor se siente una vuelta al pasado, una sensación de batalla y de lucha en ese lugar, un derramamiento de sangre y una gran victoria de los reinos cristianos contra Almanzor. Me voy a adentrar en el que es el pueblo de Calatañazor por una pequeña puerta situada, escondida, justo en la ladera, apartada de la propia población. ¿Por qué existe a día de hoy una puerta de este tamaño y que se conserva en tan buen estado? La razón principal por la que se comenta que esta puerta podría pertenecer a la propia muralla es lo estrecha que parece. Y es que por aquí, si querían atacar los enemigos, no podrían ir más de uno en uno, ni tampoco podrían ir montando a caballo, ya que la altura de la misma no lo permitiría. Esta es una de las entradas ocultas que tiene este poblado, pero dentro tenemos muchos misterios y sorpresas más. Al entrar en el pueblo, impresiona la arquitectura tan tradicional que todavía conservan sus calles y sus casas. Pasear por ellas es transportarse a otra época, como vivir en aquel tiempo en el que este municipio tuvo una mayor importancia. El caminar por las calles de Calatañazor es un viaje atrás en el tiempo de una manera completamente excepcional. Y es que aquí se conserva todavía esa estructura medieval, esta arquitectura tradicional en algunas de sus casas que nos muestran que otros tiempos fueron muy duros, que la vida aquí no era para nada fácil. Y en ese contexto es donde se crean y se generan misterios y leyendas como los que posee este lugar. Conforme voy adentrándome en el pueblo, descubro diferentes vestigios del pasado. Es como si volviera a la época medieval, como si retornara a todos esos tiempos en los que aquí se vivieron batallas y tantos momentos para la historia. Esta es la iglesia de Nuestra Señora del Castillo y me detengo momentáneamente aquí para comentar unos cuantos misterios que hay respecto a su construcción. Y es que si observamos este lado de la iglesia, podremos mirar a uno de los contrafuertes que está dispuesto de una manera completamente equívoca y aún así la iglesia, después de todo este tiempo, sigue en pie. Pero no solo eso, hay más detalles en esta portada. Esos arcos mozárabes tienen unos capiteles que están dispuestos completamente al revés. Pero los enigmas de este pueblo, sin lugar a dudas, tienen su origen en el castillo. Ese lugar que está situado en la zona alta del pueblo y en donde voy a conocer ahora a Alfredo, que me va a contar más sobre su historia. Además, tengo muchas ganas de conocer ese emplazamiento porque a estas horas del día tiene una niebla muy misteriosa. Alfredo,
¿cuáles son los primeros asentamientos de los que se tiene noticia de esta zona? En los alrededores hay un castro celtíbero, los castejones que se llama, también hay restos de calzada romana, luego ya pues todo el periodo hasta el que estamos, o sea, ha llegado pues todo lo que es la época medieval, época moderna y demás. Entonces estamos hablando de una zona que fue bastante importante en la historia, ¿no? Antiguamente por zonas estratégicas y demás tenían que ir buscando eso, un río como el que tenemos aquí, el río Milanos, y luego pues una zona defensiva en el otro lado del río, los castejones que llamamos el asentamiento del Tíbero, y luego en esta zona en la que nos encontramos el castillo y el pueblo, que es una muela elevada, entonces con el agua cerca, unas tierras de labor más o menos que estaban a pie de castillo y en una zona defensiva, entonces era el sitio idóneo para asentar las poblaciones. ¿Y en qué momento se tiene noticia de que aquellos asentamientos prerromanos se convierten con el tiempo en esta villa? Este castillo o este pueblo es un pueblo de reconquistas. Si la batalla contra Almanzor fue sobre el 1002, pues el pueblo tiene que ser anterior, está claro. Nosotros nos encontramos en una zona centro de la provincia de Soria en la cual de sur a norte, de norte a sur, era una zona estratégica de paso, dijéramos desde la zona de Medinaceli, por Berlanga, a Calatayud, por el Portillo de Cabrejas, hacia la zona de La Rioja. Entonces, esto era un punto importante para defender lo que era la Reconquista, una línea del Duero, como se le llama. Estando como está, en este enclave tan privilegiado, podríamos decir que estratégicamente hablando y defensivamente también era muy importante, ¿no? Sí, defensivamente hablando y políticamente, porque Calatayud casi hasta el siglo XX era comunidad de villa y tierra, en la cual impartía justicia desde Cameros casi hasta Guadalajara, o sea, casi toda la provincia. O sea, aquí estaba el adelantado mayor de Castilla, que era el que tenía el título, el que impartía la justicia y demás, o sea, la importancia es bastante grande. ¿Y cuándo se tiene constancia de que este castillo, como lo vemos hoy en día, existe? Hay una remodelación del castillo en el siglo XIV, pero más o menos desde el siglo XII. ¿Se sabe cómo fue el castillo en sus comienzos? Ahora mismo estamos en el patio de armas, tendríamos metro, según se puede ver aquí, metro y pico de escombro, por decirlo de una manera, y aquí estaría todo lo que es el patio de armas con las cuadras, con lo demás, entonces a lo mejor partiríamos de un castillo más pequeño a un castillo más grande, dependiendo de la importancia de esta zona. Claro, con el paso del tiempo, el castillo va perdiendo algunas de sus partes, pero sin embargo conserva algunas como esta torre del homenaje, ¿no? La torre del homenaje y luego lo que es el pueblo es una fortaleza. Dijéramos está perimetrado por la muralla y luego según iba bajando hacia abajo pues era más pobre entre comillas. Entonces lo que es el principio del pueblo es más centrado aquí, donde estamos ahora mismo. Si quieres, Alfredo, podemos visitar alguna de las partes del castillo. Esta sería una de las torres que se conservan del castillo. Sí, esta es la que tenemos aquí más cerca, pero luego hay un par de torreones y luego todo lo que es el recinto amurallado, con sus torres de vigía cada uno y demás, la torre del homenaje y un adyacente a la torre del homenaje, es lo que se conserva al día de hoy. ¿Cuántas personas se piensa que llegaron a vivir aquí en Calatayud en la época de mayor auge de esta villa? Al ser villa y tierra tenían todos esos privilegios de mercado y demás, entonces esto era como una capital. En todos los pueblos que había alrededor tenían su centro para impartir justicia, para víveres y demás, y para el mercadeo en Calatayud. Entonces no sabría decir, entre 250 y 500 personas más o menos. Entonces los habitantes de esta zona sobrevivían gracias a esa gente que venía y que iba al comercio, ¿verdad? Claro, sí, sobre todo porque al ser la capital, porque en aquellas épocas había cuatro cosas, o sea, había el campo y poco más. Entonces, más o menos, a la hora de las relaciones entre personas, a la hora de comercial y demás, la villa de Calatayud era la que tenía todo ese privilegio de compra, venta, de mercados en los soportales y demás, claro, era el centro logístico de la zona. Y a día de hoy, ¿qué partes de este castillo, aparte, por supuesto, de la torre del homenaje que tenemos aquí, son reconocibles? Muy pocas. A ver, lo que es el foso, porque a la entrada de todos los castillos tienen un foso y en este sí que es muy reconocible, y luego pues los barrios bajos, los barrios que están muy por debajo dijéramos, de este nivel en el que estamos, que son la judería de aquí abajo, y luego el pueblo que va, dijéramos, discurriendo según la caída de la muela de piedra para hacia abajo. También tengo entendido que esta zona está muy relacionada con un personaje muy importante del ejército musulmán de aquella época de la Reconquista, ¿no? Calatayud es muy reconocido porque dice la leyenda que Almanzor perdió su última batalla
Entonces Almanzor era un general árabe que le iba mucho la guerra de guerrillas, porque cuando estábamos hablando que la última batalla es aquí en Calatañazor, Calatañazor era cristiano, y entonces se juntaron, según dice la historia, varios nobles de la zona y aquí lo esperaron. Fue más o menos herido en la última batalla, por eso se dice que perdió la batalla aquí en Calatañazor y está enterrado al lado de Medinaceli. O sea que aquí se produjo lo que sería el declive de aquel general Almanzor, ¿no? Dicen que murió de mayor, porque debía tener una edad bastante avanzada para lo que era la época, pero en la Reconquista era necesario arengar a las tropas, y una forma de arengar a las tropas era diciendo que, pues eso, que Almanzor fue derrotado aquí en Calatañazor, en una zona cristiana, y entonces lo que hacía era, pues, a la gente llevarla, como dijéramos, subirle la moral para seguir con la Reconquista. Tengo entendido que tenéis también aquí en el pueblo una estatua en honor al propio Almanzor. Podríamos ir a conocerla. Alfredo, es muy curioso que aquí en Calatañazor tengáis una estatua del propio Almanzor, ¿no? Como indica en la placa, es un regalo de una asociación de Torros, en el lugar de nacimiento, Málaga. La asociación hace un regalo a la Asociación Cultural de aquí de Calatañazor, dijéramos, en donde nació y donde falleció, o donde se hirió de muerte. Entonces, por eso nos regalaron una copia, una réplica de la que aparece en Torrox. Hay una inscripción, además, en la placa que me parece muy llamativa. Calatañazor, donde Almanzor perdió el tambor. ¿Qué quiere decir esta expresión de perder el tambor? En las antiguas enciclopedias que nuestros padres y demás estudiaban, aparecía esto, Calatañazor, donde Almanzor perdió el tambor. ¿Qué significa donde Almanzor perdió el tambor? Antiguamente las batallas se hacían a golpe de tambor, entonces cuando Almanzor es herido de muerte y pierde su última batalla, pierde el tambor, pierde la guerra. Muy interesante. De hecho, aquí en un lugar donde se han vivido tantas batallas, afloran las leyendas al final, ¿no? ¿Hay alguna más, algún misterio que haya sobrevivido a estos años de historia? Hasta nuestros días alguna se oye, pero tampoco está muy documentada. Leyendas como tal, la que más reconoce, o lo que más se reconoce como Calatañazor, es la de Almanzor. Alfredo, ha sido un placer conocer tantos detalles sobre la historia de Calatañazor y también sobre el castillo, un lugar completamente mágico. Aparte de todas las razones por las que me ha contado Alfredo que este castillo es especial, lo cierto es que también se cuenta una leyenda más reciente que ocurrió tras estos muros. Según se ha podido saber, hace algunos años una pareja de Alicante decidió acercarse hasta Calatañazor a pasar un fin de semana romántico. El enclave era perfecto y estaban encantados con el castillo que habían conocido durante el día, por lo que cuando cayó la noche, como la temperatura era tan agradable, decidieron dar un paseo por la misma zona que tanto les había gustado. Cuando estaban caminando por ese lugar, de repente notaron que no estaban solos y comenzaron a escuchar sonidos extraños que procedían de algún lugar cercano a ellos. De repente, una mujer se materializó ante ellos interponiéndose en su camino. La pareja huyó despavorida sin mirar atrás y contando su aterradora experiencia sobre este castillo. Así que, en un lugar con tanto misterio, con tanta historia, con tanta leyenda, tengo que llevar a cabo, como mínimo, esta prueba. Un barrido fotográfico donde voy a recorrer los rincones de las ruinas del castillo de Calatañazor, donde voy a sentir todo lo que sintieron las personas que vivieron aquí y donde quiero captar la esencia de lo que queda de esta impresionante fortaleza. Tengo que reconocer que el castillo me fascina en todos los sentidos. Entre sus ruinas siento cómo el tiempo y la historia me observan y yo les devuelvo la mirada. Cada foto es como captar una pieza de aquel tiempo, un resquicio de lo que un día fue toda esta construcción. Estas vistas las tuvieron los vigías
que estaban aquí arriba hace más de 1000 años. El intentar conectar con lo que aquellas personas veían y sentían desde aquí, intentando vislumbrar a esos enemigos que pasaban o quizás a esos comerciantes que llegaban a ganarse la vida en esta ciudad, es lo que quiero intentar plasmar de alguna manera en todas mis fotografías, y también es ese sentimiento que yo mismo quiero sentir. Desde este alto, contemplo tantos siglos de historia que me da vértigo pensar en todas las vidas que anteriormente pisaron este lugar a lo largo de tantas épocas diferentes. Creo que existen pocos emplazamientos defensivos tan imponentes en este sentido. Es como que, a pesar de estar en ruinas, todavía sus piedras puedan contarme todo lo que han visto. Intentando escuchar los testimonios que solo el viento puede traerme. Las vidas pasadas de aquellas personas que 1000 años atrás lucharon, murieron, vivieron, padecieron en todo este castillo y también en la villa. Sintiendo todas y cada una de esas vidas, paseo por las ruinas de lo que un día fue, pero que ya no es. Después de un buen rato explorando el castillo y empapándome de todo lo que me han contado sobre él, creo que ha llegado el momento de concluir el barrido y analizar las fotografías. Termino mi investigación en el castillo después de haber tenido una serie de sensaciones diferentes, y es que creo que a la hora de llevar a cabo este tipo de pruebas es inevitable y completamente necesario sentir esas sensaciones, y es que si no las tenemos probablemente no encontremos nada. A continuación vamos a analizar todas esas fotografías, pero antes de hacerlo quiero plantear una serie de preguntas. ¿Habremos podido encontrar en alguna de ellas a aquella dama de la que se hablaba? ¿Se habrá presentado ante nosotros otro ente? Vamos a comprobarlo. Analizando las instantáneas que he tomado de todo el lugar, por más que hemos revisado las fotos, no hay evidencia de que alguna energía se haya materializado ante nosotros. Sin embargo, todavía nos queda mucha investigación en tierras sorianas. Este es solo el principio. Nuestro siguiente destino será Sotillo del Rincón. Corría el año 1984, cuando uno de los sucesos más insólitos de la fenomenología paranormal de nuestro país tenía lugar en un pequeño enclave de la Sierra de Urbión. En Sotillo del Rincón, un humilde municipio, sucedía algo que quedó para siempre en los vecinos del lugar. Sotillo del Rincón se encuentra situado en la provincia de Soria, en la comarca del Valle. Este lugar es conocido como la Suiza soriana, debido a que está enclavada en un valle frondoso con mucha vegetación y el pueblo es atravesado por el río. Su historia se remonta al siglo XVI, momento en el cual aparece por primera vez nombrado en los documentos oficiales. En la madrugada del 1 al 2 de abril de 1984 ocurrieron en este pueblo unos fenómenos muy extraños que aún a día de hoy siguen sin explicación. El reloj estaba averiado, curiosamente a las 4:20 de la madrugada. Pues bien, empezaron a sonar dos tandas de 33 campanadas, primero una y luego otra. Este resurgir de las campanadas solo lo escucharon dos vecinos del pueblo, Gloria y el alcalde. Ellos intentaron explicarse por qué había ocurrido esto y decidieron investigarlo, pero no obtuvieron ninguna explicación. El verdadero protagonista de esta historia es el que podemos ver ahí al fondo, ese reloj del ayuntamiento construido en el año
1907 y donado al pueblo en ese mismo momento. Desde aquel instante en el que se instaló aquí, da las horas y las campanadas cada uno de los días, pero hubo un día, una noche para ser más exactos, que dio de más. Y esa es la razón por la que estamos hoy en Sotillo del Rincón. Su casco urbano es un buen ejemplo de la arquitectura serrana del valle, en la que nos deja ver una gran influencia del sur por los pastores trashumantes y comerciantes de siglos pasados. Es un lugar donde la historia se detuvo hace ya tiempo. ¿Pero qué sucedió aquella noche de 1984? Lo único que sé a ciencia cierta es que el reloj del ayuntamiento tuvo algo que ver, pero para investigar más sobre los hechos, quiero adentrarme en este pueblo. Lo cierto es que paseando por sus calles me quedo hipnotizado por la belleza de esos edificios indianos, reflejo de aquellas épocas de bonanza que tuvo el pueblo. Ecos de un pasado que siguen resonando hoy en día. Y lo que sigue resonando son las campanas del ayuntamiento, que están estrechamente relacionadas con la leyenda que he venido a investigar. Y para poder saber más sobre ella, voy a hablar con el párroco del pueblo que fue testigo de todo lo que aquí sucedió. Abel, ¿cómo comienza esta leyenda que se cuenta sobre este reloj de aquí del ayuntamiento y que está relacionada con el año 1984? Comienza con un fenómeno que se dio, ¿no? Que sonaron el campanillo del reloj. Estaba estropeado el reloj, pero sonaron unas campanadas. Al oír las campanadas el alcalde y de estar parado, pues dice, pues alguno que está enredando, ¿no? Y salió de casa él y llegó al ayuntamiento y resulta que la puerta estaba cerrada y que no había pasado nada. ¿Y esto fue a plena noche o a la luz del día? Yo creo que ya después de las 12 o a lo mejor a las 2 de la mañana, eso de la hora no lo sé, no hay constancia. Así como del día sí, fue en la noche del 1 de abril al 2 de abril, de lo demás no hay constancia, ¿no? La hora no hay constancia. ¿Cuántas personas pudieron escuchar estas campanadas? Pues solamente se habla entonces de una señora, y esa también se ve que las oyó, pero solamente ella. Las demás no, porque el mismo José María, el alcalde, preguntó a un vecino que se había oído las campanas y dice, no, yo no he oído nada, ¿no? Y ella no quiso comentar con nadie nada. Todo esto se hubiera quedado en nada si a los meses no hubieran sucedido una serie de sucesos, ¿no? Sucedió que murió el marido de Gloria, que es una de las que había escuchado, ¿no? Primer domingo de junio de ese mismo año, del 84. Y además había sido 66 días después. Sí, entonces el 666, ¿no? En el año 1985 se publica un libro que habla sobre la leyenda, ¿no? Sí, efectivamente. Para entonces Benítez, pues efectivamente ya había investigado y había preguntado si aquí, esa tarde o ese día, esa noche, se había sucedido algún fenómeno, queriendo explicar, ¿no? Eso, ¿no? Que era inexplicable, pero efectivamente dijeron que no había habido nada, o sea que pues más inexplicable todavía, ¿no? Intentando buscar alguna explicación racional, como un corrimiento de tierra o quizás un vendaval. Podría ser viento también, ¿no? A veces es muy intenso y puede provocar también movimiento de eso, pero nada, no sucedió nada de eso. Y cuando publica JJ Benítez este libro, se sucede también un fallecimiento en el mismo año, ¿no? El mismo de José María se produce el año ese. Él lo escribió en el 85, pero lo escribió después de morir. O sea, entonces también lo relacionaba con todo esto, ¿no? Y tal, porque José María murió el 23 de enero del 65. Muy curiosa esta historia. Y cómo se enlazan esas campanadas, esas tres personas y también ese libro en el que se nos muestran esos pequeños detalles de esa conexión que tienen con el 6, ¿verdad? Claro, es que no tiene explicación, pero ellos hacen esa explicación, ¿no? Y le dan ese sentido de... Porque también les parece que puede ser una pareja austral o una cosa así, Gloria y José María o eso, ¿no? Pero vamos, aquí no había explicación... ¿no? Hay cosas que son inexplicables, pero me imagino que sí, que las campanadas sería real, ¿no? Abel, ha sido un placer
conocer esta historia de viva voz de un testigo de aquellos hechos. Muchas gracias por todo, de verdad. Continuando con mi investigación, años después he podido comprobar que la propia Gloria habló con un periodista y lo que le comentó a ese periodista me pone los pelos de punta. Este periodista tuvo la suerte de contactar con la mujer por teléfono y comentó que las palabras que acertó a decirle le crearon más desconcierto del que ya tenía. Según afirmaba Gloria, el propio hecho de haberse ido a vivir al pueblo de Sotillo del Rincón con su familia podría haber sido inducido en sus mentes por seres extraterrestres a través de la psicografía. La psicografía sería una técnica de escritura automática por la cual la entidad que escribe le pasa las ideas a otra ajena a ella. Vamos, que básicamente lo que está afirmando Gloria es que esos seres extraterrestres le metieron esas ideas a ella en la cabeza, pero esas afirmaciones no se quedan ahí. El periodista también asegura que Gloria le contó que hasta que se produjo el fallecimiento de su marido, avistaron numerosos ovnis en compañía de otras personas y en fechas completamente diferentes, lo cual acentúa aún más esa extraña conexión que esta mujer afirmaba tener. De hecho, lo cierto es que a pesar de todo lo que le había contado al periodista, Gloria no se detuvo ahí, y lo que contó a continuación genere una cantidad de preguntas completamente abrumadora. Por último, y para dar significado según ella a todo lo que le había ocurrido en el pueblo aquellos años, Gloria afirmaba convencida de que todo obedecía a un plan divino, diciendo textualmente que aquello suponía la llamada amorosa del padre a su seno. También comentaba que esas dos personas tendrían un papel oculto en su vida y en la relación con ella. Por un lado, su marido, el cuidador de su materia, y el alcalde, que sería su pareja cósmica. ¿Qué hay de cierto sobre las explicaciones que Gloria dio a los acontecimientos que sucedieron aquí en el año 1984? Si existiera, ¿qué razón habría para que ocurriera todo esto? ¿El número 6 tiene algo que ver, de verdad, con todos estos hechos? ¿Los extraterrestres, como afirma Gloria, estarían relacionados de alguna manera con ello? Al final son tantas las preguntas que me generan estas leyendas que hemos escuchado aquí en Sotillo del Rincón, que no puedo por menos de fascinarme de todo este lugar. Para terminar la investigación, nos dirigimos a los restos de un poblado donde ocurrió una tragedia sin precedentes. Al amparo de la noche, Masegoso nos espera. En el siglo XVIII, el historiador Manuel Ivo Alfaro realizó un estudio sobre el pueblo de Masegoso, a raíz del cual desarrolló la leyenda del fantasma de Masegoso. Una leyenda bastante escabrosa que tiene unos tintes claros de realidad. Cuenta que las dos familias que gobernaban este pueblo, los Álvarez y los Orozco, se llevaban a muerte entre ellos. Julián tenía un hijo llamado Manuel y Andrés una hermosa hija llamada Adela. Aunque ambos tenían prácticamente la misma edad, no tenían apenas relación debido a la rivalidad de sus familias. El padre de los Álvarez le dijo al chico, a su hijo, que por favor que nunca se juntara con los Orozco. Hasta que, un día de tormenta, los dos jóvenes se refugiaron bajo el mismo árbol
y allí se enamoraron. Al enterarse del futuro enlace entre Manuel y Adela, Lázaro, uno de los pretendientes de Adela y nieto de una bruja, decide llevar a cabo la maldición que había puesto el padre de los Álvarez. Esta maldición decía que el fantasma de Julio Álvarez se aparecería durante todas las noches si la enemistad entre las dos familias no seguía constante durante el tiempo. Prepara con su abuela un plan para que esa boda no se produzca y comienza a disfrazarse todas las noches de fantasma para asustar a las familias del pueblo y evitar que esa boda tenga lugar. En una de esas noches, Manuel, el pretendido de Adela, intenta disparar a este fantasma. Le hiere, pero Lázaro coge el arma y mata al futuro marido de Adela. A la mañana siguiente, Lázaro es detenido y antes de ser llevado preso, Lázaro echa unos sapos venenosos dentro de la fuente del pueblo. Pocos días después, todos en el pueblo habrán muerto. A esta leyenda que hace que el lugar sea considerado como maldito, se le han unido los diferentes hechos sin explicación que han tenido lugar aquí en los últimos tiempos. Equipos de expertos parapsicólogos afirman haber encontrado sombras, recogido psicofonías e incluso escuchado conversaciones entre personas que no se encontraban allí. Por esas razones, vamos a realizar simultáneamente 3 experimentos por los restos del poblado. ¿Podremos encontrar algo que se escape a cualquier explicación racional? Gracias a estos walkie-talkies estaremos en contacto los 3 en todo momento. Yo por mi parte voy a colocar una serie de grabadoras en los alrededores del pueblo, mientras que José, mi compañero, estará colocando unas cámaras en unos puntos muy especiales. Por su parte, Sergio estará realizando un aislamiento en la fuente donde se produjeron los hechos tan trágicos de este lugar. De hecho, debe de estar ya terminando de situarse. Voy a contactar con él. Sergio, ¿cómo vas? Acabo de encender la cámara y he colocado los sensores de movimiento alrededor de la fuente. Voy a comenzar el aislamiento. Nos ponemos manos a la obra a buscar emplazamientos que puedan tener alguna relevancia paranormal. José va en busca del lugar donde se han podido ver extrañas sombras en varias ocasiones. Mientras tanto, Sergio sigue aislado en la fuente, el lugar donde se produjo la desgracia. Aislado allí, intentará sentir o atraer a cualquier energía, permaneciendo en soledad durante un tiempo. Entretanto, yo he colocado la grabadora inicial en donde unos cazadores dijeron escuchar conversaciones acaloradas, pero no encontraron a nadie. De momento, todo transcurre con completa normalidad. Está colocada la primera de las cámaras. Voy a buscar otro punto para colocar la siguiente. Mientras tanto, el frío se va haciendo cada vez más intenso y diferentes sensaciones se van poco a poco apoderando de nosotros. Ya he dejado la primera de las grabadoras en uno de los rincones de Masegoso y paseando por estos lugares me vienen a la cabeza imágenes de cómo tuvo que ser la tragedia que se cuenta que ocurrió aquí en aquel momento. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. En este umbral dejo la segunda grabadora. Chicos, empiezo a sentir mucho frío. Estoy muy incómodo aquí. Vale, Sergio, no te preocupes, que yo ya voy a colocar la última grabadora. ¿Tú cómo vas, José? Estoy con la segunda cámara, mantén la posición. Tranquilo que ya terminamos. Vale, yo de aquí no me muevo. Me vais contando.
malestar de Sergio hace que intentemos ir más rápido. José sitúa la segunda de las cámaras ante la imponente torre del despoblado y yo intento encontrar cuanto antes un lugar idóneo para situar la tercera grabadora. Los nervios empiezan a hacerse cada vez más presentes entre nosotros. La tercera de las grabadoras la voy a situar en estas ruinas que están a los pies de la torre de Masegoso. He tardado bastante menos de lo que esperaba porque me preocupa el estado de Sergio. De hecho, voy a dejar la grabadora y a preguntarle su estado, a ver qué tal se encuentra después de todo lo que nos ha contado. Sergio, ¿estás mejor? De momento sigo igual. Tengo bastante frío y estoy incómodo. Coloco la tercera de las cámaras. Y voy contigo. Vale, perfecto. Nacho, ¿tú cómo? Chicos, uno de los sensores de movimiento acaba de sonar. Venid para acá enseguida. Lo he escuchado a lo lejos, voy para allá. Yo también, no te muevas, Sergio. En el momento en el que llegamos a la fuente, buscamos por todas partes por si algo se hubiera acercado a ese lugar. Nuestros corazones estaban acelerados y no parábamos de preguntarnos qué podría haber activado aquel artilugio. ¿Estaría relacionado de alguna manera con el frío y el malestar que sentía Sergio? Después de todo lo sucedido, lo que nos queda es analizar los resultados de todas las pruebas que hemos llevado a cabo. De ello ya se están ocupando José y Sergio. Por mi parte, lo único que queda es despedir esta investigación que finaliza ya en Masegoso, en la oscura y fría noche soriana. Intentando buscar pruebas de que algo se hubiera acercado, revisamos las cámaras que había instalado José por si alguna de ellas nos pudiera aportar algo de luz. Además, las dejamos grabando posteriormente durante un tiempo, pero nada se aproximó o se alejó del lugar en ningún momento, al menos que nosotros pudiéramos ver. Tras eso, investigamos los sonidos captados por las grabadoras y ahí sí que encontramos algo, una voz que parece que nos echa del lugar. Vamos a escucharla. Podemos afirmar que algo allí no quería que permaneciéramos más tiempo. Como si estuviera celoso y protegiera a Masegoso. Sería aquel Lázaro que nunca llegó a abandonar el lugar al que causó tanto dolor. Hay veces que cuando hay muertes traumáticas y hay muertes muy repentinas, es como que el alma no ha asimilado que ha dejado de vivir. Entonces es como que siguen viviendo esa misma historia y siguen repitiendo lo mismo que estaban haciendo incluso antes de morir. O sea, ellos no son conscientes de que han fallecido y evidentemente esos espíritus pues siguen haciendo como la vida normal, o sea, siguen levantándose por la mañana, yendo, paseando, bajando. Es como que están en un periodo de sitio donde no hay nada más que lo que ellos estaban haciendo en ese momento, ¿vale? Entonces ellos como que van repitiendo esa historia y van repitiendo como su vida, por decirlo de alguna forma. También es verdad que hay muchos que sí que son conscientes de que no están, pero no quieren dar el paso, o sea, no quieren pasar al otro lado, tienen ese apego a algo que han dejado, entonces no quieren ahí dar ese paso. Después de descubrir las leyendas de Calatañazor y de Masegoso, así como también el hecho inexplicable que sucedió en Sotillo del Rincón, he llegado a la conclusión de que Soria es una provincia que todo el mundo debería conocer. Fantasmas en la noche, campanadas seguidas de varias muertes y una masacre atroz son solo el aperitivo de todos los misterios que encierra esta provincia y de los cuales quiero sacar más a la luz.
Los 3 rincones de Soria que hemos podido conocer en nuestra investigación han puesto de manifiesto que tenemos ante nosotros una provincia completamente fascinante. El haber podido contemplar el castillo de Calatañazor, erguido, sobreviviendo al tiempo con todas las leyendas que encierra en su interior, y posteriormente conocer la sobrecogedora historia de Sotillo del Rincón, han sido un aperitivo perfecto para un final de infarto en el poblado de Masegoso. En el futuro, tengo claro que recordaré todos y cada uno de estos lugares con una gran admiración por tener en su haber enigmas tan grandes como jamás me hubiera imaginado.